Hola, mi nombre es Vanessa y el día de hoy les vengo a hablar sobre los Incoterms. Los Incoterms, International Commercial Terms, son un conjunto de reglas internacionales regidos por la Cámara de Comercio Internacional que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compra y venta internacional. Los Incoterms también se denominan cláusulas del precio, pues cada término permite determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm influye sobre el costo del contrato. El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados en el comercio internacional. Los Incoterms determinan el alcance del precio, en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador, el lugar de entrega de la mercadería, quién contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro, y qué documentación tramita cada parte y su costo. CFR, Cost and Freight, costo y flete, puerto de destino convenido. Para el vendedor, los alcances son los mismos que la cotización FOB, con la única diferencia de que la empresa debe encargarse de contratar la bodega del barco y pagar el flete hasta destino. El riesgo de pérdida o daño de las mercaderías, así como cualquier coste adicional debido a eventos ocurridos después del momento de la entrega, se transmite del vendedor al comprador. El término CFR exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Este término puede ser utilizado solo para el transporte por mar o por vías navegables interiores. Obligaciones del vendedor: entregar la mercadería y documentos necesarios, empaque y embalaje, flete, de fabricación al lugar de exportación, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, gastos de exportación, maniobras, almacenaje, agentes, flete del lugar de exportación al lugar de importación. Obligaciones del comprador: pago de la mercadería, gastos de importación, maniobras, almacenaje, agentes, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, flete y seguro, lugar de importación a planta, demoras. CIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete, puerto de destino convenido. Significa que el vendedor entrega la mercancía cuando está sobrepasada la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor debe pagar los costos y el flete necesarios para conducir las mercaderías al puerto de destino convenido. En condiciones CIF, el vendedor debe también contratar un seguro y pagar la prima correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la mercadería durante el transporte. El comprador ha de observar que el vendedor está obligado a conseguir un seguro solo con cobertura mínima. Si el comprador desea mayor cobertura, necesitará acordarlo expresamente con el vendedor a bien concertar su propio seguro adicional. El término CIF exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Este término puede ser utilizado solo para el transporte por mar o por vías navegables interiores. Obligaciones del vendedor: entregar la mercadería y documentos necesarios, empaque y embalaje, flete de fabricación al lugar de exportación, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, gastos de exportación, maniobras, almacenajes y agentes, flete y seguro del lugar de exportación al lugar de importación. Obligaciones del comprador: pago de la mercadería, gastos de importación, maniobras, almacenaje, agentes, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, flete y seguro, lugar de importación a planta y demoras.
SIP. Carriage and Insurance Paid to. Transporte y seguro pago hasta. Lugar de destino. El vendedor entrega las mercaderías al transportista designado por él, pero además debe pagar los costos del transporte necesarios para llevar las mercaderías al destino convenido. El vendedor también debe conseguir un seguro contra el riesgo que soporta al comprador de pérdida o daño de las mercaderías durante el transporte. El comprador asume todos los riesgos y con cualquier otro coste ocurrido después de que las mercaderías hayan sido entregadas. El CTP exige que el vendedor despache las mercaderías para la exportación. Este término puede emplearse con independencia del modo de transporte, incluyendo el transporte multimodal. Obligaciones del vendedor: entregar la mercadería y los documentos necesarios, empaque y embalaje, flete de fabricación al lugar de exportación, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, gastos de exportación, maniobras, almacenaje y agentes, flete y seguro del lugar de exportación al lugar de importación, gastos de importación, maniobras, almacenaje, agentes. Obligaciones del comprador: pago de la mercadería, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, flete y seguro del lugar de importación a planta, gastos de importación, maniobras, almacenaje, agentes, demoras. CTP, Carriage Paid to, transporte pagado hasta, lugar de destino convenido. El vendedor entrega las mercaderías al transportista designado por él, pero además debe de pagar los costos de transporte necesarios para llevar las mercaderías del destino convenido. El comprador asume todos los riesgos y con cualquier otro coste ocurrido después de que las mercaderías hayan sido entregadas. El CTP exige que el vendedor despache las mercaderías para la exportación. Este término puede emplearse con independencia del modo de transporte, incluyendo el transporte multimodal. Obligaciones del vendedor: entrega la mercadería y los documentos necesarios, empaque y embalaje, flete de fabricación al lugar de exportación, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, gastos de exportación, maniobras, almacenaje y agentes, flete del lugar de exportación al lugar de importación, gastos de importación, maniobras, almacenajes y agentes. Obligaciones del comprador: pago de la mercadería, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, flete y seguro del lugar de importación a planta, gastos de importación, maniobras, almacenaje y agentes, demoras. DAF, Delivered at Frontier, entregados en fronteras. Lugar convenido. Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto la mercancía despachada en la aduana para la exportación en el punto y lugar convenido de la frontera, pero antes de la aduana fronteriza del país comprador. Este término puede emplearse con independencia del modo de transporte cuando las mercaderías deben entregarse en una frontera terrestre. Obligaciones del vendedor: entregar la mercadería y documentos necesarios, empaque y embalaje, flete de fabricación al lugar de exportación, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, gastos de exportación, maniobras, almacenaje, agentes, flete del lugar de exportación al lugar de importación y seguro. Obligaciones del comprador: pagos de la mercancía, flete del lugar de exportación al lugar de importación, seguro, gastos de importación, maniobras, almacenaje, agentes, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, flete y seguro del lugar de importación a la planta y demoras. DDP, Delivered Duty Paid, entregadas, derechos pagados, lugar de destino convenido. Significa que el vendedor entrega las mercancías al comprador despachadas para la importación y no descargadas de los medios de transporte utilizados en el lugar de destino acordado.
El vendedor debe asumir todos los costos y riesgos ocasionados al llevar las mercaderías hasta aquel lugar, incluyendo los trámites aduaneros y el pago de los trámites, derechos de aduana, impuestos y otras cargas para la importación al país de destino. Obligaciones del vendedor. Entrega la mercadería y documentos necesarios, empaque y embalaje, acarreo de fabricación al lugar de exportación, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, casos de exportación, maniobras, almacenaje, agentes, flete del lugar de exportación al lugar de importación, seguro, casos de importación, maniobras, almacenaje, agentes, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, acarreo y seguro, lugar de importación a la planta, y demoras. Obligación del comprador. La única obligación del comprador sería pagar la mercadería. DDU, Delivered Duty Unpaid. Entregas derechos no pagados. Lugar de destino convenido. Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto la mercancía a disposición del comprador en el lugar convenido del país de importación, y el vendedor ha de asumir todos los gastos y riesgos relacionados con llevar la mercancía hasta aquel lugar, excluidos derechos, impuestos y otros cargos oficiales exigibles a la importación, así como los gastos y riesgos de llevar a cabo las formalidades aduaneras. Obligaciones del vendedor. Entregar la mercadería y documentos necesarios, empaque y embalaje, flete de fabricación al lugar de exportación, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, gastos de exportación, maniobras, almacenajes, agentes, flete y seguro del lugar de exportación al lugar de importación. Obligaciones del comprador. Pago de la mercadería, gastos de importación, maniobras, almacenaje, agentes, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, fletes y seguros del lugar de importación a la planta, y demoras. DEQ, Delivered ex quay, entregados en muelle, puerto destino convenido. Significa que el vendedor entrega cuando se ponen las mercaderías a disposición del comprador, sin despachar para la importación en el muelle, desembarcadero, en el puerto de destino acordado. El vendedor debe asumir los costos y riesgos ocasionados al conducir las mercaderías al puerto de destino acordado y al descargar las mercaderías en el muelle. El término de EQ exige que el comprador despache las mercaderías para la importación y que pague los trámites, derechos e impuestos y además cargas de importación. Obligaciones del vendedor. Entregar la mercadería y documentos necesarios, empaque y embalaje, fletes de fabricación al lugar de exportación, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, gastos de exportación, maniobras, almacenaje y agentes, flete y seguro, lugar de exportación al lugar de importación, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos. Obligaciones del comprador. Pago de la mercadería, flete y seguro del lugar de importación a la planta, casos de importación, maniobras, almacenaje, agentes y demoras. Este término puede usarse únicamente para el transporte por mar o por vías de navegación interior o para el transporte multimodal. DES, Delivered ex ship, entregado sobre buque, puerto de destino convenido. Significa que el vendedor entrega cuando se ponen las mercaderías a disposición del comprador a bordo del buque, no despachadas para la importación en el puerto de destino acordado. Obligaciones del vendedor. Entregar la mercadería y documentos necesarios, empaque y embalaje, flete de fabricación al lugar de exportación, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, gastos de exportación, maniobras, almacenaje y agentes, flete y seguro del lugar de exportación al lugar de importación. Obligaciones del comprador. Pago de las mercaderías, gastos de importación, maniobras, almacenajes, agentes, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, acarreos y seguro, lugar de importación a planta y demoras. EXW, Ex Works, en fábrica.
lugar convenido. Significa que el vendedor entrega cuando pone la mercadería a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido, es decir, fábrica, almacén, etc. Este término representa así la menor obligación del vendedor y el comprador debe asumir los costos y riesgos. Obligaciones del vendedor. Entrega de la mercadería y documentos necesarios y empaque y embalaje. Obligaciones del comprador. Pago de la mercadería. Flete interno de fábrica al lugar de exportación. Aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos. Gastos de exportación, maniobras, almacenaje y agentes. Flete internacional del lugar de exportación al lugar de importación. Seguro, gastos de importación, maniobras, almacenaje y agentes. Transporte y seguro del lugar de importación a la planta. Fast, free along ship, libre al costado del buque, puerto de carga convenido. Significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercadería es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el comprador ha de asumir todos los costos y riesgos de pérdida o daño de las mercaderías desde aquel momento. El término fast exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Obligaciones del vendedor. Mercadería y documentos necesarios. Empaque y embalaje. Flete de fabricación al lugar de exportación. Aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos. Gastos de exportación, maniobras, almacenaje y agentes. Obligaciones del comprador. Pagos de la mercadería. Flete y seguro del lugar de exportación al lugar de importación. Gastos de importación, maniobras, almacenaje, agentes. Aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos. Seguro y flete, lugar de importación hacia la planta. Y demoras. FCA, Free Carrier, libre transportista, lugar convenido. Significa que el vendedor entrega la mercadería para la exportación al transportista propuesto por el comprador en el lugar acordado. El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las partes. Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor, este es responsable de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga. Este término puede emplearse en cualquier medio de transporte, incluyendo el transporte multimodal. Obligaciones del vendedor. Entrega de la mercadería y documentos necesarios. Empaque y embalaje. Fletes de fabricación al lugar de exportación. Aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos. Gastos de exportación, maniobras, almacenaje y agentes. Obligaciones del comprador. Pago de la mercadería. Flete del lugar de exportación al lugar de la importación. Seguro. Gastos de importación. Maniobras, almacenaje, agentes. Aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos. Flete y seguro del lugar de importación a la planta. Y demoras. FOB, Free on Board, libre a bordo, puerto de carga convenido. La responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de las mercaderías desde aquel punto. El término FOB exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Este término puede ser utilizado solo para el transporte por mar o por vías navegables interiores. Obligaciones del vendedor. Entregar la mercadería y documentos necesarios. Empaque y embalaje. Flete de fabricación al lugar de exportación. Aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos. Gastos de exportación. Maniobras, almacenaje y agentes. Obligaciones del comprador. Pago de la mercadería, flete y seguro del lugar de exportación al lugar de importación, gastos de importación, maniobras, almacenaje, agentes, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, fletes del lugar de importación a planta y demoras.